Bueno, nos acompaña Alejandro Linares Mendoza, analista internacional, por estar con nosotros, porque, por decirlo de alguna forma, a lo mejor es una exageración, muchos dicen que el mundo está en vilo. Hay una situación coyuntural particular que se desarrolla en el Medio Oriente y hay una rivalidad y un enfrentamiento armado histórico, por lo demás, entre Irán e Israel. Tú, en esta perspectiva, ¿cómo estás viendo las cosas? En este momento que hablamos, continúan al parecer los disparos, lanzando la cohetería, los misiles y un número de personas que fallece lamentablemente y no sabemos cuál puede ser, en perspectiva, como te digo, lo que pueda en última instancia ocurrir. Sí, bueno, en principio, buen día para ti, para todo el equipo, gracias por la invitación. Efectivamente, entre Israel e Irán e Israel. Una situación de fuego cruzado que empieza con ataques preventivos de parte de Israel contra Irán. Nosotros tenemos que recordar que hacia la semana pasada, jueves de la semana pasada, Israel lanzó unos ataques contra posiciones estratégicas que estaban en Irán. Cuando hablo de posiciones estratégicas, me refiero a lanzaderas de misiles, me refiero a instalaciones nucleares y me refiero también a edificaciones en las que se encontraban altos mandos militares iraníes. Que fueron dados de baja, ¿no? Que fueron dados de baja. Esto, por supuesto, ha generado una reacción. La reacción de Irán ha sido disparar cientos de drones y también cientos de misiles balísticos en contra de Israel. Por supuesto que esto nos permite hablar de un conflicto y nos permite hablar de una guerra. Lo que está sucediendo en este momento entre Irán e Israel e Irán, califica dentro o se encuentra enmarcado en lo que el derecho internacional humanitario califica como guerra. El derecho internacional humanitario nos dice, hay una guerra cuando dos estados se enfrentan, cuando las fuerzas armadas de dos estados intercambian disparos. Justo eso es lo que está sucediendo, por eso es acertado utilizar el término guerra. Ahora fíjate, Alejandro, esto estaba en ciernes. Porque desde hace algún tiempo, a propósito de la situación en Gaza, vivía Irán advirtiendo e incluso amenazando. A su vez también Israel decía, nos estamos preparando para cualquier coyuntura o cualquier contingencia. Entonces al final ocurrió. Ahora, ¿tendrá desenlace? Bueno, Trump dice que está trabajando, que hay una propuesta. Macron, el presidente de Francia, dice que hay una propuesta que Estados Unidos ha colocado en la mesa. No se conocen los detalles. Están todos pidiendo que se establezcan nuevas reglas y que al final de cuentas se registre un alto al fuego. Pero parece poco probable. En este momento yo no sé, no tengo esa percepción que pueda ocurrir. A ver, en el caso de Francia y también de Estados Unidos, como potencias que ya vivieron guerras, ya formaron parte de grandes guerras, evidentemente no son países interesados en que el conflicto actual entre Israel e Irán se convierta en un conflicto regional o en un conflicto global. Por eso, tanto Donald Trump como presidente de Estados Unidos y Emmanuel Macron como presidente de Francia han hablado de que existen sobre la mesa propuestas para el diálogo, para la negociación, para la paz. Ahora, lo cierto es que las partes involucradas, los protagonistas, tanto Irán como Israel, parecen poco interesados en cesar ese intercambio de disparos. Solo ayer, por ejemplo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que, por ejemplo, dar de baja al ayatolá, que es la máxima autoridad, no solo política, sino también religiosa de Irán, sería la solución al problema. Y por otra parte también tenemos a Irán diciendo que Israel va a pagar un alto precio por los ataques de la semana pasada. Pero fíjate una cosa, Alejandro, surge también a través de la red social de Donald Trump una advertencia. Claro, dentro del estilo un tanto amarillista que por lo general utiliza Trump en esa red social, Truth Social, él dice, márchense de Teherán. ¿Qué pudiera colocarnos a nosotros en el escenario de que Estados Unidos estaría en disposición de involucrarse mucho más directamente en la acción armada junto con Israel? A ver, cuando Donald Trump dice márchense... creas un nivel de incertidumbre con esa frase, ¿no? O con ese llamado. Claro, cuando él habla
Cuando él dice márchense de Teherán, se refiere básicamente a sus ciudadanos. Se refiere básicamente a los estadounidenses que pudiesen estar allí, en Irán. ¿De acuerdo? Es un mensaje a los ciudadanos estadounidenses. Donald Trump, en términos de personalidad, es decir, si lo analizamos a él de manera individual, no tanto como presidente, sino como líder, es un líder que no está interesado en involucrarse de forma directa, es decir, con tropas sobre el terreno en grandes conflictos globales. Lo ha demostrado en lo que va de segundo mandato, también lo demostró durante el primer mandato. Entonces, si actuamos sobre la base de esa premisa, la conclusión es evidente. Donald Trump no se va a involucrar directamente en un conflicto global. A menos que, como ha dicho él, ataquen sus intereses, en este caso, correcto, naves o barcos o instalaciones de embajadas. Que pudiese suceder. ¿Por qué? Sí. Porque bien es cierto que Estados Unidos tiene en Medio Oriente bases militares muy importantes. Una de las bases militares más importantes de Estados Unidos se encuentra en Jordania, por ejemplo. Entonces, allí hay intereses. Hay buques de guerra, hay barcos estadounidenses que merodean esas aguas que circundan Oriente Medio. Entonces, allí Estados Unidos también tiene intereses. Sí, hubiese un ataque directo que afectara, como bien has dicho, a los Estados Unidos y a sus intereses, evidentemente Estados Unidos podría entrar en el juego. Mira, vamos a hacer, Alejandro, una pausa. Tenemos que cumplir con algunos compromisos y retornar. Conversamos con Alejandro Linares Mendoza, analista internacional. Calambres, agotamiento, insomnio. Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce el estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bien, continuamos conversando con Alejandro Linares Mendoza, analista internacional. Fíjate, dentro de los escenarios, por cierto, el gobierno venezolano ha insistido, el propio Nicolás Maduro, que no se trata de un conflicto religioso, que se trata de un conflicto geopolítico, pero también, Alejandro, se trata de un conflicto donde hay intereses económicos de por medio, porque te imaginas que se cerrara el estrecho de Hormuz, por donde transita buena parte o un porcentaje significativo del petróleo mundial. Del petróleo. Ya el precio del petróleo se está moviendo de manera significativa, pero imagínate si se cerrara el estrecho de Hormuz, bueno, la situación va a castigar a la economía mundial también en ese sentido. Sí, es correcto. Bueno, en principio hay que complementar lo que mencionabas al comienzo. Se trata de un conflicto que sí tiene un componente religioso, tiene un componente político, tiene un componente geopolítico, entonces eso permite calificarlo como un conflicto complejo. Lo que estamos viviendo, aunque calza dentro de lo que se conoce o debe ser denominado como guerra, es además un conflicto complejo. Ahora, ¿qué pasa con el tema del petróleo? Ciertamente el 20% del petróleo que mueve al mundo, para ponerlo en cifras más concretas, 20 millones de barriles de petróleo al día, 20 millones de barriles de petróleo al día circulan por el estrecho de Hormuz. Pasan por Hormuz y luego pasan por el canal de Suez en Egipto, claro, para poder llegar al Mediterráneo y poder alimentar con petróleo a Europa occidental. Si ese estrecho, que es muy pequeño, es bloqueado por Irán, así como Irán lo ha dicho, y puede hacerlo
con 3 o 4 grandes barcos de guerra o grandes buques mercantes perfectamente puede bloquear el estrecho. Si ese estrecho fuese bloqueado, las navieras tendrían la obligación que irse hasta lo más austral de África para luego ir hacia el occidente de África para luego llegar al Mediterráneo. Fíjate, allí la hipótesis entonces, si eso ocurriera de una acción armada o una acción militar de Estados Unidos o de países como Francia u otros países europeos, es perfectamente válida. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que si eso ocurriera, en principio, el mercado dejaría de recibir de manera inmediata esos 20 millones de barriles de petróleo al día. Y luego se incrementaría el costo del transporte del petróleo. Y obviamente, si se incrementa el costo del transporte del petróleo, ese incremento va al final del día aguas abajo y lo pagan los que usan el petróleo, es decir, los que consumen gasolina, los que consumen diésel, los que consumen gas. Claro. Entonces, por supuesto que esto podría devenir en un incremento de los precios del petróleo que de hecho empezamos a ver desde el día de ayer. Ahora fíjate una cosa, Alejandro, en el contexto de una situación hipotética, desde luego hasta ahora, y ojalá sea hipotética, ¿qué papel puede jugar Venezuela? Estamos en un nivel de rivalidad, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos, pero resulta ser que una situación coyuntural como esa, yo creo que en este momento ellos deben haberse planteado discutir, ¿y cuál va a ser nuestro principal proveedor que lo tenemos tan cerca que se llama Venezuela? Más allá de la confrontación política que pueda haber de por medio. Mira, aquí pueden manejarse en ese tablero muchas cosas, ¿no? Claro. Y hasta cambiar posiciones y el tema de las sanciones, entonces manejarse o asumirse de otra forma, ¿no? Sí. Bueno, si nosotros revisamos los números, nosotros vemos que al día de hoy, aunque no se crea, Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo. Gracias a técnicas como la del fracking, por ejemplo, Estados Unidos ha logrado situarse en el primer puesto entre los 5 países más productores de petróleo del mundo. Esto quiere decir que Estados Unidos tiene suficiente petróleo como para abastecerse. Ahora bien, siendo cierto un escenario de guerra y suponiendo que se diera este bloqueo del estrecho de Hormuz y que se dispararan los precios del petróleo, Venezuela podría antojarse como un proveedor relativamente fiable. ¿Por qué? Porque Venezuela está en el mismo hemisferio de Estados Unidos. Ellos necesitan nutrir, claro, muy cerca en el envío de petróleo. Y ellos necesitan nutrir sus inventarios. Sí, y en marco de guerra, imagínate mucho más. Sería mucho más sencillo, también mucho más económico. Como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, que hay que hacer un poquito de retrospectiva, claro, ¿no? Eso pudiese representar una ventaja para Venezuela, siempre y cuando Venezuela tenga la capacidad de mantener o, en el mejor de los casos, de incrementar su capacidad productiva. Justo ayer, revisando algunas cifras sobre producción petrolera, veía, por ejemplo, que según fuentes secundarias de la OPEP, Venezuela está en los 800,000 barriles día. Según fuentes venezolanas, Venezuela está en el 1.000.000 barriles día. 1.000.000 y pico. Venezuela decía 1.066.000 en apariencia. Venezuela, para poder convertirse en este proveedor atractivo, debería o mantener esas cuotas de producción, esos niveles, o incluso incrementarlas. No, buscar ayuda internacional. Mira, el tema se amplía, pero el tiempo se nos ha cortado, porque tú sabes muy bien cómo es el tema con la televisión. Te agradezco mucho, son orientaciones, son cosas importantes que nos ubican un poco más en el escenario que se está viviendo y no esperemos lo peor, ¿no? Que el tema de la violencia y de la guerra puede ser, que sería incluso una guerra nuclear. Es horrible, es imaginarse eso, Alejandro. Bueno, mira, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa.
Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. No hay que olvidar que cada detalle cuenta y en Opticolor saben que una buena visión lo cambia todo. Por eso nos ofrecen la mayor variedad de monturas y cristales con las más nuevas tecnologías para el cuidado de tus ojos. Con más de 80 tiendas en todo el país, están en todos los rincones de Venezuela, siempre disponible para financiar sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor.